Bueno, en estos momentos nos hemos volcado mucho a la naturaleza y a la decoración de nuestros hogares, pero solamente lo hicimos con las herramientas que teníamos al alcance de nuestras manos. Hoy vamos a aprender cuáles son las plantas más fáciles de cuidar, las que requieren un poquito más de cuidados. Vamos a aprender los diferentes tipos de sustratos y los diferentes tipos de macetas. Mi nombre es Paula, soy del equipo de Viro y Bambú y te invito a que sigas viendo este video. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son las plantas más resistentes de todas. Si no tenés mucho tiempo, si no te das muchas mañas con las plantas, estas son las plantas para vos. Primero empezamos por la Buxus. El Buxus es una planta, es un arbusto disciplinado. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros le podemos ir dando la forma que nosotros querramos, en bocha, en cuadradito y demás. Lo que tiene esta planta de bueno es que es muy resistente al sol y al viento, que es usualmente una de las características principales que tienen los balcones, y no requiere mucho riego. Entonces, si sos medio despistado y te olvidas, esta te va a sobrevivir. Y después tenemos una muy parecida, que es el arbusto Eugenia. La principal diferencia entre estas dos es que la Eugenia es un poco menos resistente al viento y a la falta de riego. No vamos a notar porque se van a empezar a caer las hojas y se van a debilitar un poco más que las del Buxus. Pero cuando caminamos por la calle y vemos ciertos arreglos y demás que tienen forma de arbusto, cuadrado, circular y demás, se suelen usar con estos dos tipos de arbusto. Después tenemos los dietes. Los dietes suelen ser muchas plantas que se utilizan en parquizaciones o en lugares públicos, como por ejemplo los que hace la ciudad, el gobierno y demás. Entonces los dietes lo que tienen de bueno es que son súper resistentes, no requieren mucho riego y lo que es bueno que pueden tener muchísimo sol. Entonces tranquilamente la puedes dejar en tu balcón y la puedes regar con un riego moderado 2-3 días de por medio. Después tenemos las sansevieриas, que son más conocidas como lengua de suegra. Estas plantas son súper resistentes si sos muy olvidadizo de regar. ¿Por qué? Porque si las regas de más, porque te decís que necesitan agua, o las regas de menos, esta es tu planta para vos. Dura muchísimo tiempo. Lo único que tiene esta planta es que si la dejamos mucho tiempo al sol directo, se empiezan a debilitar las hojillas y se pueden poner medias blanquecitas. Después tenemos dos tipos de estrelicias. Las estrelicias son unas plantas que hoy en día están muy de moda. Esta es la Estrelitzia nicolai y esta es la Estrelitzia reginae. La Estrelitzia nicolai es una estrelicia que tiene una flor blanca. Y la reginae tiene la flor naranja, esa es su principal diferencia. Ambas pueden estar al exterior, pero en un exterior más protegido. Puede estar en un exterior donde le dé el sol de mañana, un sol más tranquilo. El sol fuerte la va a empezar a quemar todas las hojas. Después necesita un riego moderado, la puedes regar día por medio, un poquito menos. Y luego la principal diferencia que vemos es el tamaño de las hojas. Las Estrelitzias nicolai tienen las hojas más anchas que las reginae. Y por eso la gente busca muchísimo las Estrelitzias nicolai. Es la planta que más furor está dando. Y cuando no la consiguen, recurren a la otra. Digamos, es como el segundo puesto. Después tenemos flores de estación. Si te gusta tener tu balcón soleado con flores, podemos utilizar cualquiera de estas cuatro. Estas dos plantas son flores de azúcar. Estas se llaman copete, estas se llaman petunias. Todas tienen las mismas cualidades. Como son flores de estación, lo que requieren es mucho sol y por lo tanto mucho riego, porque se van a empezar a debilitar porque la tierra se seca demasiado rápido. Entonces todos los días hay que regarlas y dejar que el sol las haga. Las flores no duran todo el tiempo, florecen en primavera, verano y después en invierno te quedan como un arbustito verde, pero vuelven a florecer. Y si la abonamos muy bien, puede ser que encontremos 2 floraciones por año. Pero eso ya es más para expertos. Y luego tenemos los calanchoes. Los calanchoes es una planta súper buena si sos medio olvidadiza y querés que tu balcón tenga flores. ¿Por qué? Porque como nombré, estas necesitan mucho riego. Esta lo bueno que tiene es que le puede dar el sol tranquilamente, pero hay que regarlas un poco menos. Porque al tener las hojas anchas, en estas hojas
guardan mucha agua, entonces no necesitan que las reguemos tanto. Lo único que hay que tener en cuenta es que cuando florecen en primavera o en verano, hay que alejarlas un poquitito más del sol. El sol les puede seguir dando, pero un poco menos, porque las flores de las plantas son más débiles que el resto de las hojas. Y bueno, y estas son algunas de las plantas que pueden tener en su balcón que no necesitan demasiados cuidados. Bueno, ahora vamos con las plantas que requieren un poco más de cuidado. Requieren que estés un poquito más encima, que requieren un poco más de riego. Empecemos con la monstera y la alocasia. Estas dos plantas, les muestro para que vean cuáles son las hojas, requieren un poco más de cuidado. ¿Por qué? Porque suelen crecer en el exterior, debajo de los árboles. Suelen crecer en un exterior a media sombra. Ambas requieren muy poco riego, un riego moderado, cada 1 o 2 días. Podemos tocar un poco la tierra para ver cuando está más seca, pero requieren un poco más de cuidado. ¿Por qué? Porque no les puede dar el sol directo. Si les da el sol directo, las hojas se van a empezar a poner amarillas. Cuando se ponen amarillas se van a quemar y luego, bueno, además de caerse las hojas, se va a morir la planta. Entonces lo que hay que tener cuidado con estas plantas es, si las tenemos en nuestro balcón, les puede dar el sol de media mañana. De mañana, y que es suavecito. Después, más a la tarde, no les puede dar el sol. Las podemos tener adentro de nuestra casa, o por ahí en nuestro balcón tenemos algún rinconcito donde tenga un poquito más de sombra. Estas plantas son perfectas. Hay que tener en cuenta que no les puede dar el viento, porque como tienen hojas grandes y delicadas, si les da el viento se van a empezar a rasgar y no va a quedar estéticamente bien. Estas son una de las plantas que por sus características se utilizan mucho en interiores. Pero hay que tener en cuenta que si la utilizamos en el interior de nuestra casa, hay que usarla en un lugar que sea muy luminoso. Porque aunque no les puede dar el sol directo, como están acostumbradas a estar en el exterior, necesitan siempre un poco de sol. Después tenemos el Ficus pandurata. El Ficus pandurata es una planta que actualmente también está un poco de moda. Esta planta lo que requiere, puede estar en el exterior tranquilamente en nuestro balcón, le puede dar el sol directo, no le va a quemar las hojas, la va a ayudar a crecer con más fuerza, y necesitamos darle un riego no diario, pero cada un día aproximadamente. El problema que tenemos con esta planta en nuestro país es que es originaria de África, por lo que está acostumbrada a lugares más cálidos. Entonces nosotros la podemos tener tranquilamente en nuestro balcón, pero a nuestro invierno no resiste. Lo que nosotros podemos hacer durante nuestro invierno, si la queremos tener en el balcón, es o con un nylon formarle tipo un invernadero para protegerla del frío, porque se van a empezar a debilitar mucho las hojas, o podemos, las noches muy frías, traerlas adentro de la casa y luego al otro día que necesitan recibir sol, sacarlas luego de vuelta del balcón. Pero lo principal es que no les puede dar ni el viento ni el frío. Y después tenemos las azaleas. Las azaleas son plantas típicas, son muy clásicas. Suelen estar en todos los jardines grandes que tenemos, que podemos encontrar en algún vecino y demás, ya que se plantan usualmente directamente en tierra. Estas azaleas florecen solamente en primavera. Si tenemos mucha delicadeza, pueden también florecer en verano y un poco más, pero suelen florecer en primavera. Las azaleas lo que tiene es que le tenemos que dar mucho riego, puede recibir muchísimo sol, es una planta de exterior, pero tenemos que tener mucho cuidado con el viento. ¿Por qué? Porque cuando florece las florcitas son muy delicadas, y si nosotros queremos disfrutar de las flores, que es lo más lindo que tiene esta planta, con el viento no lo vamos a poder hacer porque se nos van a empezar a caer todas. Entonces las podemos tener en nuestro balcón o en nuestro parque, donde lo querramos tranquilamente, pero protegidas del viento, porque si no las flores se van a empezar a caer. Las plantas más delicadas que podemos tener en nuestro balcón son estas palmeritas, la palmera Seafortia y la palmera Areca. La palmera Seafortia es una palmera de exterior, pero cuando están estas medidas, aunque es grande, todavía no es lo suficientemente grande para hacer una palmera, por lo que hay que cuidarla mucho del sol, porque si le da el sol las hojas se van a empezar a poner amarillas y se van a secar. Hay que tener un riego más apagado, digamos, porque si las llenamos de tierra también se van a empezar a llenar las hojas, se van a empezar a quemar las hojas. Después también lo importante a tener en cuenta es que las palmeras necesitan un suelo ácido para poder desarrollarse mejor. Por último, la palmera Areca se utiliza más en interiores,
ya que le puede dar todavía menos el sol que a la Sedafortia, aunque sea más grande. Se utiliza mucho en interiores, en algún rincón y demás, ya que aunque es voluminosa, no es demasiado voluminosa. Entonces si tenemos un rincón en nuestro balconcito a media sombra que queremos llenar de algo para después tomarnos un café ahí, no hay problema, la palmera es una planta ideal. Y por último tenemos el rafis. El rafis es una planta un poco más delicada, pero lo bueno es que le puede dar el sol directo. No hay problema con eso, puede estar en el balcón con sol directo tranquilamente. Necesita un riego moderado y lo delicado es que no le puede dar tanto el viento, ya que las hojas se van a empezar a rasgar como las otras que vimos antes. Lo bueno de esta planta es que se utiliza mucho en oficinas o en nuestros hogares, pero adentro se suele utilizar más que afuera, ya que debido a que crece mucho en altura y poco en volumen. Entonces no sé si la necesitamos en una oficina, que por ahí no tenemos tanto lugar para una planta. Es una planta muy decorativa, que no se va en vicio y no ocupa demasiado lugar de la sala. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco de los sustratos que necesitan nuestras plantas para poder crecer más fuertes. Primero tenemos el compost y el humus. El compost y el humus son los más comunes. Son aportantes de nutrientes para nuestras plantas que tienen todo tipo de nutrientes. La diferencia es que el compost está elaborado en base de desechos orgánicos y el humus de excremento de lombriz. Después tenemos la perlita. La perlita, la función de la perlita es que retiene mucha humedad y evita que la tierra se apelmace, evita que la tierra se compacte y forme bollos, que no deja fluir el agua y pudre las raíces de nuestras plantas. Y después, por último, tenemos turba y resaca. La turba y la resaca es importante porque le dan acidez a nuestra tierra. Entonces en plantas como azaleas o palmeras, que son las que vimos antes, es perfecto para su suelo porque la planta lo necesita. Lo que tenemos que saber en base a todos los compost, a todos los sustratos que hagamos, lo más importante es que mínimamente la tierra que nosotros le pongamos a las plantas tiene que tener compost. Por ejemplo, en nuestro local la tierra más básica que vendemos es tierra abonada orgánicamente. Sí o sí tiene compost, porque la tierra negra no tiene los nutrientes suficientes que hay que darle a una planta para que crezca fuerte. Entonces, como nota, lo más importante es que nuestra tierra como mínimo tenga compost. Ahora vamos a hablar de los tipos de macetas. Lo que tenemos que saber es que antes las plantas eran usualmente solamente de jardines y demás, estaban en otros lugares más grandes. Cuando tuvimos la necesidad de volver a la naturaleza, empezamos a tener más macetas y tenemos las plantas en lugares que antes eran impensados. Por ejemplo, en nuestro balcón o en nuestro hogar, incluso hasta en nuestro dormitorio. Lo principal a tener en cuenta es que a la planta no le interesa el material en el que está puesta la maceta. Si es de cerámica, de plástico, de cemento, no, eso no le importa. Lo que le importa a las macetas es el tamaño. Tenemos que tener en cuenta que cuando compramos una maceta en un vivero, usualmente ya tiene tiempo en esa maceta de cultivo, que ven macetas así de plástico. En estas macetas ya suele tener un tiempito para que la planta se pueda desarrollar, ya que te venden plantas desarrolladas con raíz. Entonces lo que tenemos que hacer cuando compramos una planta en un vivero es trasplantarla a una maceta más grande. Y eso es lo que le interesa a la planta, tener una maceta más grande de la que usualmente la tienen hace tiempito. Pero ahora vamos a ver los diferentes tipos de macetas que existen, que es de acuerdo a una cuestión solamente estética, lo que más te guste a vos. Primero, las macetas más básicas son estas macetas que son de fibrocemento. Son las macetas más básicas en un principio porque son una de las más económicas, pero lo que tienen en contra es que son súper pesadas y son muy frágiles. Si las agarramos mal y demás, se empiezan a rajar o incluso se pueden romper en pedazos. Entonces no es lo más conveniente, es una salida rápida, pero no es el material más conveniente y duradero. Estas macetas vienen en todos los tamaños, vienen en formas piramidales, circulares, cuadrados, vienen en muchas formas. Después tenemos las típicas macetas de plástico. Y dentro de lo plástico surgió una nueva onda que es que haya macetas premium de plástico. Son macetas un poco más lindas, que junto a unos pies nórdicos o unos pies de hierro fueron uno de los productos más vendidos este año, ya que la maceta blanca con el pie hizo en sí un artículo de decoración. Entonces con la planta, la maceta y el pie ya está nuestra casa hecha, combinada. Después tenemos macetas de cerámica. Lo
importante de las macetas de cerámica son las tope de gama dentro de todas las macetas. Son un poco más caras, pero son las más elegantes, porque vienen en colores neutros como blanco, negro, rojo, podemos encontrar hasta en diseños. Como podemos ver, otras macetas no vienen en estos colores, plateadas, doradas, y si podemos tocar están hasta texturadas. Entonces la maceta en sí ya es un diseño que nosotros podemos tener en cuenta dependiendo de nuestro hogar. Entonces estas macetas son sobre todo para interior, sirven perfectamente para exterior, pero es algo que combinamos más con las paredes de nuestro hogar y demás, algo más de estético. Y después, por último, nos encontramos con las macetas rotomoldeadas. Las macetas rotomoldeadas están hechas de un plástico, pero es un plástico nuevo, es súper resistente. Lo que tienen de bueno es que tienen protección ultravioleta. En español significa que con el calor no se te descolora el color. Entonces, si vos las tenés al sol, siempre esta maceta va a ser gris, esta maceta va a ser beige. Siempre. Lo bueno de estas macetas es que, aunque son un poco más caras que las de fibrocemento, vienen en las mismas medidas, en las mismas formas, todo igual. Son muchísimo más duraderas y resistentes. Si yo esta la tiro al piso, no pasa nada. Y lo bueno que tienen estas macetas es que vienen en 10 colores distintos, que la maceta de fibrocemento solamente vienen en gris, y la podemos adecuar a las necesidades que nosotros tengamos en nuestra casa. Y lo bueno de estas macetas es que vienen en muchos diseños. Tenemos lisas, tenemos rayadas como esta, también tenemos otras que son tipo texturadas como estas de cerámica y demás. Este es el principal material que se está vendiendo de las macetas, y porque está reemplazando el fibrocemento. Son macetas un poco más caras, eso es la verdad, pero lo que tiene de bueno es que te duran toda la vida. Entonces, si vos querés zafar de algo así rápido porque no tenés el tiempo, usás una de fibrocemento. Pero si vos querés tener una planta que te dure, cuidarla y demás, usás una rotomoldeada que te va a durar toda la vida. Bueno, y recordemos, las principales características que puede tener un balcón es que puede tener mucho sol, mucho viento, y si tiene mucho sol, tiene mucha temperatura. Por eso son los tips que nosotros les dimos. De acuerdo a cómo las características, su balcón, si tiene sol, si no tiene sol, sombra o no, estas son las plantas que les acabamos de mostrar. Cualquier duda que tienen pueden dejarnos en los comentarios. Mi nombre es Paula, soy de Vivo del Bambú. Estamos ubicados en Villa Pueyrredón, en Capital. Acá abajo les dejamos nuestros datos y cualquier cosa nos pueden dejar en los comentarios si les gustó el video. Acuérdense que a partir de mañana ya va a estar subido a YouTube y lo pueden compartir con sus familiares y amigos, y a los que no les va tan bien en las plantas también. Les mando un beso. Muchas gracias por verlo.